Hola, mi nombre es Angela Desmond. Estoy feliz de hablarles sobre las vacunas de COVID y niños en representación mía del doctor Wilhelm. Comencemos. Primero, me gustaría hacer una revelación. Trabajo en un laboratorio que es financiado por BioNTech, no directamente hacia mí, pero para los investigadores principales. En primer lugar, si no lo han oído hoy, déjenme agradecerles por todo el trabajo que hacen por los niños los últimos 18 meses y todo el trabajo que van a seguir haciendo. No nos conocemos, pero hemos estado en todo esto juntos y estoy feliz que estén acá para participar en esta charla, aun cuando a veces pueden sentirse como Jean-Claude Van Damme entre dos camiones o quizás pueden sentirse como Simone Biles, la gimnasta de Estados Unidos, tratando de hacer este doble mortal Yurchenko y compitiendo por primera vez. Bueno, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón. Déjeme decirles brevemente algunas cosas sobre las que no vamos a hablar hoy. Primero, los boosters, las dosis adicionales de vacunas. Son un debate candente en Estados Unidos a medida que se están revisando los datos. Así es que voy a posponer eso hasta que estemos en vivo a fines de octubre. Y otras cosas que no vamos a mencionar: el tratamiento de COVID-19, incluyendo pero no limitado a anticuerpos monoclonales y antivirales, COVID de largo plazo o secuelas postinfección de COVID-19, MIS-C o síndrome inflamatorio multisistémico en niños, que es un síndrome inflamatorio post-COVID. Y, por cierto, todas las cosas que salgan en las noticias, publicaciones científicas entre el momento que se hizo esta grabación y cuando nos juntemos de nuevo en octubre. Pero, por favor, pregúntenme en octubre. Y todo esto es como beber de una manguera de los bomberos, tratar de manejar toda esta información en tiempo real. Así es que si hay algo que no hemos mencionado, por favor, menciónenlo en nuestra conversación en vivo. Hay algunas cosas que vamos a hablar. Vamos a revisar a principios de septiembre de 2021 los datos de COVID-19, casos, muertes y vacunaciones en los dos países, Chile y Estados Unidos, comparado con el resto del mundo. Después voy a hablar de algunas preguntas que tienen los cuidadores sobre los pacientes pediátricos y su vacunación contra COVID-19. Y al final vamos a terminar con predicciones para el futuro sobre la vacunación de COVID-19 en los niños. Vamos a comenzar viendo los casos, y esto es todo por millón de personas diarios. Casos nuevos confirmados en la línea azul, Chile. Se ve que en total ustedes han tenido 1.6 millones de casos al momento en que se hizo esta diapositiva y unas 37,000 muertes. Estados Unidos en total tuvo 40 millones de casos y unos 650,000 muertes en ese momento. En cuanto a tiempo, si miramos el gráfico, ustedes han tenido los puntos máximos en momentos distintos. Quizás se relaciona con las distintas estaciones, los distintos patrones de movilidad para viajes de vacaciones y esas cosas. Y ahí están los casos mundiales y muertes también en comparación. Por cierto, más que cada país individualmente. Ahora, en cuanto a vacunaciones, ustedes deberían sentirse muy orgullosos. Chile ha tenido un despliegue muy bueno de las vacunas que partió en febrero de 2021. Y al momento de esta diapositiva, alrededor del 71% de la población estaba completamente vacunada, comparado con 52% en Estados Unidos. Y, por cierto, menos si miramos al mundo en general. Y en este gráfico estoy comparando Chile y Estados Unidos con otros países en las Américas. Entonces, si vemos las vacunas en ambos países, primero en Chile, ustedes tienen más opciones que nosotros en este momento. El grueso de las vacunas que se han administrado es CoronaVac, en la categoría de vacuna
inactivada. No tenemos ninguna vacuna en esa categoría en uso actualmente. Ahora, pero si vemos las vacunas con vector viral no replicante, hay varias opciones que ustedes han tenido. Una que compartimos es Janssen Johnson Johnson. Y finalmente, gran parte de nuestras vacunas han sido mRNA. Estas son de Pfizer BioNTech y la Moderna en Estados Unidos, y luego la Pfizer BioNTech en Chile. Y ya que estamos hablando específicamente sobre las vacunas en niños, me gustaría destacar el éxito chileno en vacunar a los niños de 6 años o más usando CoronaVac. Y acá he destacado los distintos grupos etarios para los cuales otras vacunas se pueden usar. Actualmente en Estados Unidos estamos utilizando la vacuna Pfizer-BioNTech en niños de 12 años o más. Asimismo, ustedes están usando esta vacuna en Chile. Pero, por cierto, al momento en que nos reunamos y conversemos en vivo, puede haber más opciones para los niños más pequeños, o quizás nos estemos acercando a las opciones para los niños más pequeños en Estados Unidos. Ahora me gustaría destacar el trabajo que se ha hecho en Chile en cuanto a la vacuna CoronaVac y su efectividad para prevenir las consecuencias más graves de la infección por COVID-19, hospitalización, ingreso a la UCI y muerte, para lo cual esta vacuna se desempeña muy bien en cuanto a efectividad en Chile. Ahora, debería decir que este estudio se hizo en niños de 16 años o más hasta la adultez. Este estudio se efectuó en niños o adultos jóvenes desde los 18 años o más y consideró la seropositividad después de CoronaVac o Pfizer-BioNTech. Y con esta comparación usaron un ensayo de flujo lateral para detectar IgG. La respuesta a la detección era positiva, negativa o inválida. Estudiaron durante semanas la vacunación autorreportada para determinar cuánto tiempo permanecía positiva la persona en cuanto a IgG. Aquí estamos viendo esos resultados para CoronaVac y la vacuna Pfizer-BioNTech, y como pueden ver, detectaron eso utilizando CoronaVac. El número de personas positivas bajó más rápidamente que lo que vimos con la vacuna BioNTech. Sin embargo, no conocemos exactamente hasta qué título usted ya no está protegido y uno comienza a ver casos irruptivos. Así es que una cosa que no se midió era el título IgG mismo. Entonces, la discusión de ver los títulos de anticuerpos neutralizantes, que es una de las lecturas importantes y se ha correlacionado con protección. Este estudio vio solamente anticuerpos y no linfocitos T, que pueden estar funcionando para proteger a los que reciben estas vacunas. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, en que vamos a referirnos a algunas de las preguntas más comunes que hacen los cuidadores sobre los pacientes pediátricos en cuanto a la vacunación para COVID-19. Por supuesto, aquí vamos a comenzar con nuestros pacientes más jóvenes, cómo protegerlos antes de que nazcan. Al hablar con las embarazadas, ellas se preocupan de recibir la vacuna durante el embarazo o poco después, mientras están amamantando. Pero la respuesta a esa pregunta es sí, un resonante sí. Este niñito es un poco pequeño para ser el paciente pediátrico estereotípico, pero bueno. Primero, en Estados Unidos, esto es algo que hemos ido cambiando. Hemos cambiado la forma en que lo expresamos y pensamos que así vamos a tener éxito en la vacunación de mujeres embarazadas. El American College of Obstetricians and Gynecologists y otros entes profesionales han dicho que todos los elegibles, incluyendo mujeres embarazadas y amamantando, pueden vacunarse. Y este es un cambio del lenguaje anterior.
de julio 2021, donde se decía, hay que conversarlo, hay que discutirlo, pero ahora el lenguaje es mucho más fuerte. Asimismo, la OPS recomienda que todas las mujeres embarazadas después de su primer trimestre, así como las mujeres que amamantan, reciban la vacuna COVID o la serie de vacunas. En Chile, ustedes han dicho a las 16 semanas o más de embarazo se puede comenzar a vacunar. ¿Y por qué es esto tan importante? Una razón es que hemos encontrado que las mujeres embarazadas que desarrollan infección por SARS-CoV-2 es más probable que se hospitalicen comparado con aquellas que no están embarazadas, y es más probable que tengan parto pretérmino, un pequeño porcentaje, pero uno no quiere que ese porcentaje suba 12.9% comparado con 10.2% en el periodo antes del inicio de la pandemia con COVID en el 2019. Y luego, las embarazadas que desarrollan infección SARS-CoV-2 es más probable que tengan mortinatos, 3.2% comparado con 0.6% durante el periodo del estudio. En algunas publicaciones que fueron reportadas en el informe semanal de morbilidad y mortalidad del CDC de Estados Unidos. Y aparte de prevenir todos esos resultados desafortunados en COVID-19, hemos logrado algo muy importante como investigadora, que es tratar de vacunar mujeres embarazadas y usar eso para traspasar los anticuerpos a los neonatos. Este es uno de los muchos estudios en que los investigadores analizaron el traspaso de anticuerpos de madre a hijo, específicamente al lado izquierdo, el suero materno y la sangre de cordón neonatal, en cuanto a la transferencia de inmunoglobulina o IgG específico para SARS-CoV-2. Y en el panel a la derecha están comparando la asociación entre el suero materno e IgG específico para SARS-CoV-2 en la leche materna. Podemos ver que sí se correlacionan. Esta es una buena noticia. No solamente esto puede proteger a las personas, sino proteger a los niños en un periodo durante el cual incluso los niños son demasiado jóvenes para ser vacunados. Aunque debería decir también que no sabemos exactamente, vemos estos gráficos con números y tratamos de sacar algunas inferencias, pero la verdad no sabemos a qué nivel de anticuerpos esto es protector. Pero al menos los niños están recibiendo niveles de anticuerpos que calzan con el suero materno. La próxima pregunta. Hay un padre frente a usted y está preguntando, ¿por qué debería vacunar a mi hijo? Los niños no se enferman tanto con COVID-19. Por supuesto, es verdad, muchos niños tienen infecciones asintomáticas. Lo que podemos decir es que sí se infectan y que hay consecuencias que van más allá de ellos como individuos. En Chile hay algunos datos en cuanto a casos de niños. He destacado acá niños de menos de 18 años y ellos no son el grueso de los casos, pero por cierto están ahí. Y más recientemente que más temprano en la pandemia. Si vemos Estados Unidos, destaqué en el casillero a la derecha las líneas para niños de 17 años o menos. Si vemos esa alza en el medio durante el invierno del hemisferio norte, para nosotros en torno a enero de 2021, más de los casos fueron en grupos de más edad. Los niños estaban representados también en esos casos, pero si ahora vemos lo que está ocurriendo en este momento, hemos podido vacunar gran parte de la población más añosa, pero ahora vemos casos más prominentemente en niños. Y si vemos más allá de los casos, en la hospitalización vemos la misma tendencia. Esto es en Estados Unidos, niños de 17 años o menos. Y recientemente tuvimos un gran alza en el número de niños hospitalizados. Y si miramos al lado derecho, más personas hospitalizadas son de más edad, pero los niños también están siendo hospitalizados.
Y quisiera también mencionar este estudio que resume otros estudios también desde el principio de la pandemia, marzo a diciembre de 2020 en Estados Unidos, y consideró niños que tenían infección por SARS-CoV-2, pero se excluyó específicamente a aquellos que tenían MIS-C. He destacado en azul los pacientes que fueron hospitalizados y ingresados en la UCI. Y si uno se fija a la izquierda, uno puede observar que algunos de estos estudios se fijaban en poblaciones que eran solamente hospitalizados, por lo que 100% de esos niños fueron hospitalizados. Y como el estudio de Kim et al. Y 33% de esos niños tuvieron que pasar a UCI. También puedo destacar que el estudio de Otto et al. En CHOP, CHOP, este estudio se centraba en pacientes ambulatorios y hospitalizados y visitas a salas de urgencia, y 5% de los niños tuvieron que ir a UCI. Lo que se desprende de esto, un agregado, es que, por cierto, un porcentaje de pacientes va a ser hospitalizado y otros requieren cuidado intensivo dentro de la población pediátrica. Afortunadamente, en cuanto a muertes, como proveedores de atención pediátrica, no se ve a menudo la muerte en la población pediátrica. Estos son datos de Estados Unidos. Lo que está destacado en azul en la leyenda se centra en niños debajo de la edad de 17 años y no se puede, esas líneas no se ven siquiera en el gráfico, pues los niños afortunadamente no cursan la muerte tanto como en adultos y adultos mayores. Cómo reunir todo y responder las interrogantes de los cuidadores. Por suerte, y dejé la diapositiva aquí en español. Este es un resumen de los incisos extraídos y adaptados de un artículo de Plotkin, anteriormente del Hospital de Niños Pediátricos de Filadelfia, y de Dr. Levy, el Hospital de Niños de Boston, donde establecen algunos puntos a considerar como motivos para vacunar a los niños. En resumen, se puede decir que la salida de la pandemia sería mediante la vacunación, la mayor cantidad posible. Los niños, por cierto, forman parte de ese grupo. Se sabe que presentan riesgo para infecciones, hospitalización y ingreso a la UCI tanto por COVID-19 y por síndrome inflamatorio multisistémico en niños, o MIS-C en inglés. Y finalmente serían un reservorio para diseñar la infección a otros vulnerables, adultos mayores, abuelos en el hogar, ese tipo de cosas. Y finalmente pueden hacer buena respuesta inmune. Si bien yo prefiero considerar la edad como un número nomás, pero para el sistema inmune sí importa la edad y los niños montan buena respuesta inmune. En cuanto a los estudios en vacunación para COVID-19 hasta el momento, este es un estudio que se centraba en CoronaVac en niños entre 3 y 17 años, y vieron que sus títulos de anticuerpos neutralizantes, y esta fue una de las medidas que se está acercando a una definición de protección correlacionada, nuevamente entre ese grupo etario, tuvieron títulos mayores versus adultos de 18 años o más. Y al centrarnos en la vacuna Pfizer en niños entre 12 y 15 años, esto fue publicado en julio, y nuevamente notaron un mayor título, incluso frente a otros adultos entre 16 a 25, para el grupo 12 a 15. Y no se sabe qué niveles de neutralización sería protector, pero los niños hacen un buen trabajo a la hora de crear estos anticuerpos. A modo de resumen, ¿para qué vacunar a su hijo contra COVID? Sí, debería vacunarlos. Pueden enfermarse bastante por COVID o por síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Y una forma de salir de esta vacuna es mediante la vacunación de niños, para nosotros y para ellos también, para que puedan regresar a sus actividades normales como la escuela, y espero que puedan retornar al colegio sin mascarillas en algún momento. Otra inquietud de los cuidadores y los padres es hablar acerca de efectos secundarios que uno podría anticipar de la vacuna de COVID-19 en niños.
Lo que podemos afirmar, cosa que no puedes afirmar al inicio del año siquiera, es que millones de dosis de la vacuna se han administrado normalmente al ver una señal de efectos secundarios inquietantes, lo que hemos visto con otras vacunas, pero esto se observa a 6 semanas después de recibir la vacuna. Eso se sabe. Es una inquietud que ha sido expresada ante mí y otros en cuanto a vacunas para adultos menores y ver qué sucede con una vacuna tras entrar al cuerpo con ARN. Sabemos que se descompone de forma rápida por procesos enzimáticos, no entra al núcleo celular, no altera el ADN. El ADN de vacunas a base de adenovirus sí se descompone, se demora un poco más, pero sí se produce. Podemos asegurar a los jóvenes de que no va a alterar su material genético para siempre. Por cierto, ha sido una inquietud con estas vacunas más bien nuevas y ha habido, estas vacunas llevan años y décadas, pero no han sido estrenadas en humanas a escala masiva. Ahora que vemos más y que por cierto hemos visto y hemos recibido preguntas en nuestro hospital de niños de Filadelfia y nos han preguntado acerca de miocarditis y vacunas de ARN mensajero. Y la incidencia sería 1 en 50,000, pero para ponerlo en perspectiva es más frecuente tener problemas como esto con COVID mismo o con síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Es más frecuente en esos que con la vacuna. Se ve más a menudo en niños y en hombres jóvenes y por lo general, si lo van a ver, se produce dentro de 7 días después de la segunda dosis. ¿Y qué aspecto tendría esto? ¿Para qué habría que... ¿Cuál sería nuestra sospecha si hacen síntomas? Y si uno sospecha que esto sea por la vacuna, para miocarditis, por cierto, uno reflexiona acerca de dolor torácico, palpitaciones, disnea, sudoración, cefalea, visión borrosa, síncope, confusión, ataques convulsivos, dolor abdominal no explicado, dolor en las extremidades inferiores o inflamación. Al ver eso, uno puede conversar acerca de los riesgos y beneficios de ser la primera vacuna en una serie de 2 dosis. Uno puede hablar de riesgos y beneficios de la segunda dosis o si es después de la segunda dosis. Y dependiendo de lo que se recomienda actualmente en cuanto a dosis de refuerzo, uno puede hablar de riesgo y beneficio. Pero puedo afirmar que si uno está pensando en vacunar a una persona tras un episodio de miocarditis asociada con COVID-19, algunos proveedores, y esto es un poco menos formal en cuanto a recomendaciones, pero algunos están esperando hasta que se resuelvan los síntomas, pruebas de laboratorio estén normalizadas, para esperar unas 6 a 8 semanas tras infección por COVID, en que los anticuerpos siguen presentes de la infección en sí, y tratar de obtener la vacuna dentro de esa ventana o ese trecho. Se trata de una conversación más bien individual. Una pregunta que se nos ha formulado y que ha cambiado a lo largo de la pandemia en cuanto a la forma de manejar vacunación COVID-19 y otras vacunaciones que uno quisiera recibir al mismo tiempo. Inicialmente, la recomendación había sido 14 días entre distintos tipos de vacuna, pero como pediatras, al ver el inicio del año escolar, que es en otoño en Estados Unidos, queríamos dar múltiples tipos de vacunas al mismo tiempo. Y fue más bien en primavera donde queríamos separar las vacunas por cautela. Y se sabe que, por cierto, sea más de un tipo de vacuna en visitas pediátricas típicas, por lo cual ahora podemos hacerlo con un buen nivel de confianza aquí, al menos en Estados Unidos. Finalmente, quisiera pasar a la tercera parte de la charla, donde voy a intentar dar predicciones acerca de lo que depara la vacunación para COVID-19 en niños.
Para poder realizarlo en tiempos fuera de pandemia, me habría gustado viajar a Chile y verlos en persona, de forma presencial, para tener este intercambio cultural, para poder referirles acerca de las tradiciones peculiares de Estados Unidos, donde yo me crié en Pensilvania, Estados Unidos, y donde ejerzo. Y ustedes también podrían compartir ciertas tradiciones chilenas, pero por el momento lo vamos a postergar, pero espero saber de sus tradiciones en algún momento. Pero sí les diré que en Pensilvania, el 2 de febrero, el 12 de febrero, es el Día de la Marmota, una tradición que llegó a nuestra parte del mundo por parte de inmigrantes alemanes, y desde 1886 han sacado una marmota a la tierra de la nieve, y decir que si la marmota ve su sombra, eso augura 6 semanas más de invierno, pero si no ve su sombra, tendríamos una primavera temprana. No se trata de una predicción climática de vanguardia para 2021, por lo que yo espero ser un poco más precisa que esa marmota en mis predicciones en cuanto a cómo procederemos con niños y la vacunación contra COVID-19. Pero sí hay una película donde Bill Murray, su personaje, revive el mismo día a repetición. En inglés se llama Groundhog Day o Día de la Marmota. Y aunque parece así en la pandemia, revivir el mismo día, pero sí vamos avanzando con la vacunación para COVID-19 en niños. En esta diapositiva, que la adapté de una charla que había dado en febrero de 2020, en que la charla de la semana anterior había sido de control y prevención de infecciones para este nuevo virus SARS-CoV-2, aunque se me olvida cuando había cambiado el nombre, pero quizás ni siquiera llevaba ese nombre. Y al dar esta charla acerca de la elaboración de vacunas, la duda era si la gente iba a aburrirse por el hecho de... porque ya hablamos de esta semana durante 2 semanas, pero ya han pasado 18 meses y puedo decir que ahora he actualizado la diapositiva para que... Bueno, esta diapositiva venía de mi charla de febrero de 2020. Y fue notable ver que ya había 25 vacunas candidatos para vacunas en elaboración. A contar del 31 de agosto en 2021, tenemos 112 vacunas en elaboración, incluso las que había mencionado que se ocupan en mi país y aún más en desarrollo preclínico. Hay tantos que no los he desglosado por los distintos tipos. Lo que voy anticipando es que vamos a seguir viendo más y distintos tipos de vacunas de COVID-19 que se van a explorar inicialmente para adultos y quizás en última instancia para niños. Claro que en el camino hemos estado viendo las variantes, que por suerte nuestras vacunas han podido defenderse frente a las variantes en cuanto a los desenlaces severos de infección por COVID-19, hospitalización, por ejemplo, y enfermedad severa, la muerte. Lo que nos encantaría tener es una vacuna que pueda abarcar todos los tipos de SARS-CoV-2 o coronavirus. Por lo cual, cuando preparaba esa charla inicial en febrero de 2020 acerca de vacunas, había destacado un estudio que ocupaba tecnología de vacuna ADN para elaborar una vacuna para MERS, que se había elaborado en el Instituto Western, en el laboratorio de David Weiner. Pero en ese entonces, de este estudio que estoy mostrando en la diapositiva, esto destaca tras el SARS-CoV-1, el brote original, no pudimos avanzar y completar una vacuna, pero debemos proceder con ese proceso mental de no solo contamos con una vacuna contra SARS-CoV-2, pero uno que pueda abarcar otros virus o coronavirus. Para recordarnos en cuanto a nuestra gestión al respecto, existen varios tipos de coronavirus que han circulado como resfriado común, ese tipo de virus previo de esta pandemia. Algunos se han descubierto tan recientemente como 2005 y también tuvimos SARS-CoV en 2002 y MERS que surgió en 2012 y después SARS-CoV-2 en 2019. Aquí lo desglosan en un par de distintas subfamilias de coronavirus que afectan a los humanos y algunos que afectan únicamente a animales también. Y tal como se ha conversado a menudo,
Nos preocupan los efectos desbordantes, vale decir que los virus crucen de animales a seres humanos, por lo que la mejor vacuna también daría cuenta de esa clase de virus. Y acá voy a destacar dos de los muchos artículos que han comenzado a analizar la vacuna COVID universal y cómo podemos conseguirlo. En el primer paper están viendo los epítopes de linfocitos T y B que se conservan entre coronavirus animal y humano, y luego una reactividad cruzada estacional serológica en el segundo paper con estos coronavirus endémicos estacionales. Así es que, bueno, en una futura charla podemos estar hablando de una vacuna universal para el coronavirus, pero aún no hemos llegado a eso. En cuanto a otras cosas que van a venir en términos de los niños y las vacunas, yo anticipo que podamos tener una vacuna universal en algún punto. Vamos a tener que dar vacunación estacional contra el coronavirus, como ocurre con la influenza. Pero en algún momento, una vez que estas vacunas estén completamente aprobadas, puede que se agreguen al programa de inmunización estándar. Por ejemplo, aquí lo podemos ver. No es para que puedan ver todos los detalles de las vacunas de Estados Unidos, sino que antes de tener una vacuna COVID-19 en el programa para los niños, hay que ver a qué edad se va a dar, con qué frecuencia, va a ser todos los años, va a ser menos, qué tipo de vacuna va a ser. Vamos a poder tener vacunación bastante universal a través de las distintas variantes, SARS-CoV-2 o más universal que eso. Hemos comenzado a pensar, y ustedes en Chile, por cierto, también lo pensaron, regímenes mixtos de vacunas, en que un tipo de vacuna se da primero y un tipo distinto se da como una segunda o tercera dosis. Ya sea si esto termina como un régimen mixto o un tipo de estrategia con refuerzo, bueno, puede ser posible. Y si nosotros también podemos tener vacunas SARS-CoV-2, COVID-19 en combinación con otras vacunas en una misma inyección, por ejemplo, podríamos combinarla con influenza, como ocurre con otras vacunas en Estados Unidos, como difteria, tétanos y pertusis, combinado con hepatitis B o hemófilos influenza. Podríamos ver eso más adelante. Y por supuesto, tengo que llamar la atención una vez más a la idea que esta pandemia ha destacado las disparidades que ya existían. Este fue un estudio que se hizo en Santiago, Chile, en que las áreas de la ciudad fueron analizadas según condición socioeconómica, específicamente utilizando el índice de prioridad social del 2019. Este es un mapa de la ciudad en que el verde, las áreas más verdes, tienen un mayor estatus socioeconómico y las áreas más rosadas tienen un estatus menor. Lo que los autores del estudio hicieron fue ver la tasa de letalidad inferida por edad y estatus socioeconómico, y vieron los grupos etarios de 0 a 40 años. El número más bajo en términos de estatus socioeconómico es que tiene el peor estatus socioeconómico en este estudio, y pueden ver que hay un efecto muy importante sobre las personas en este grupo etario, 0 a 40, incluso más que en otros grupos etarios, en cuanto a la tasa de letalidad por la infección. Y después, más cerca para mí, la vacunación en Filadelfia. Estos son algunos datos locales de la ciudad en que estamos viendo la edad por semana de vacunación en este gráfico al lado izquierdo de la diapositiva. Los múltiples colores muestran los grupos de edad mayores. La línea gris muestra a aquellos de menos de 18 años que solamente fueron elegibles para la vacunación en las fechas que están abajo en la diapositiva, donde yo marqué con una flecha. Ahí es donde caen esas fechas.
Ciertamente hemos avanzado en la vacunación de los más jóvenes, pero me preocupa que existen los mismos tipos en torno a la experiencia en cuanto a raza. Los elementos del racismo sistémico afectarán quién es vacunado en esta población más joven también. Lo que estoy mostrando acá son aquellos de 18 a 44 años desglosados por raza en nuestra ciudad, acá en Filadelfia. Y, por cierto, esto no es igual. Nos queda trabajo por hacer en ese ámbito. Y finalmente, quisiera señalar algo que cuando el doctor Wilhelm y yo estábamos discutiendo sobre qué incluir en esta charla, esto fue algo que los dos pensamos, que son los efectos sobre las vidas de los niños que van más allá de su salud, específicamente relacionados con COVID-19. Y uno de esos aspectos es la salud mental. Entonces, en este estudio, estos son niños de menos de 18 años durante el 1 de enero a octubre 2020. Específicamente, se consideró visitas a urgencias relacionadas con salud mental. Las visitas en general bajaron, ya que las personas no buscaban tanta atención médica. Tener lesiones en los niños es algo por lo que se va a urgencia, o también virus respiratorios, pero eso no estaba pasando tanto. Pero en la proporción de visitas a urgencia relacionado con salud mental, bueno, esas visitas aumentaron en 2020 comparado con 2019. Es algo preocupante y apunta a tener un punto de vista más holístico como pediatras para poder abordar la salud de los niños en esta pandemia. Ahora, volviendo a la diapositiva, para resumir al final de esta presentación, vemos que las tasas de vacunación en Estados Unidos les queda por crecer comparado con Chile y otros. Y los niños, por cierto, son gran parte de eso en nuestros países y en todo el mundo. Entonces, en cuanto a predicciones, me gustaría decir que más vacunas, como dije, probablemente van a recibir autorización de emergencia y que finalmente va a haber aprobación total para vacunar a los niños en distintos países con distintos tipos de vacunas. Veremos nuevas versiones de las vacunas testeadas contra las variantes, quizás tipos totalmente nuevos de vacunas o variaciones de las vacunas que ya tenemos. Ojalá que siga la investigación para tener una vacuna SARS-CoV-2 universal que ayude a protegernos no solamente contra la pandemia, sino contra otros coronavirus también. Y suponiendo que SARS-CoV-2 sigue circulando, lo que creo que es una suposición razonable, probablemente veremos vacunas COVID-19 agregadas al programa de inmunización de rutina de los niños, de alguna manera. Y seguiremos aprendiendo sobre cuánto dura la protección de las vacunas y si hay protección de la infección natural y cómo ambas funcionan en el tiempo. Probablemente eso nos dé luces sobre los tipos de vacunas que estamos usando y cómo las podemos integrar en el programa de inmunización de los niños. Y finalmente, como señalé también, la pandemia ha destacado las disparidades en cuanto a la condición socioeconómica, raza, salud mental, que vamos a tener que seguir abordando. Y se requerirá una gran inversión, no solamente de nosotros como profesionales de la salud, sino también por parte de la sociedad en cuanto a energía y también lo económico. Hemos hablado sobre algunos de los datos en cuanto a COVID-19, casos, infecciones, muertes y vacunaciones en nuestros dos países, Chile y Estados Unidos, en comparación con el mundo en general. Hemos hablado sobre algunas preguntas que tienen los cuidadores en cuanto a sus hijos, la vacunación contra COVID, y hemos mencionado algunas predicciones para la vacunación de COVID-19 en niños.
que puede que se cumplan o no, incluso cuando podamos tener nuestra conversación en tiempo real a fines de octubre. Gracias por su atención y nos vemos pronto.